¿Cómo beber esa bebida amarga? Tragar el dolor, tragar servidumbre. Aún callada la boca, resta el pecho. Silencio en la ciudad no se escucha. ¿De qué me sirve ser hijo de santa? Mejor sería ser hijo de otra. Otra realidad menos muerta. Tanta mentira, tanta fuerza bruta. Es tan difícil despertar callado. Si en lo callado de la noche me hago daño, quiero lanzar un grito deshumano, que es una manera de ser escuchado. Todo ese silencio me aturde. Aturdido, permanezco atento. En las gradas, para en cualquier momento ver emerger del monstruo de la laguna. Padre, aparta de mí ese cáliz. Padre, aparta de mí ese cállese. Padre, aparta de mí ese cáliz, de vino tinto, de sangre. De tan gorda la puerca ya no anda, de tan usado el cuchillo ya no corta. Qué difícil es, Padre, abrir la puerta, esa palabra presa en la garganta, esa curda homérica en el mundo. ¿Qué se gane teniendo buena voluntad? Aún callado el pecho queda la cabeza de los borrachos del centro de la ciudad. Tal vez el mundo no sea pequeño, ni sea la vida un hecho consumado. Quiero inventar mi propio pecado, quiero morir en mi propio veneno. Quiero perder de una vez tu cabeza, que mi cabeza pierda tu juicio. Quiero oler el humo de aceite diésel, embriagarme hasta que alguien me olvide. Resucité al tercer día, en el psiquiátrico. Era el caos y alguien quiso encender la lamparita y se desató una guerra. Antes que las sombras, por oposición a la luz, antes que las sombras hicieran su descenso, había uno que era segundo de Dios, pero el oxígeno de la eternidad lo ahogaba. Cuando le ordenaron la servidumbre, él se negó. Él renunció al cielo y renunció al paraíso. Se produjo una mutación en su interior divino, en su interior de ángel hermoso, y de su interior vomitó el colapso del espacio-tiempo. Vomitó una singularidad. Al silencio, al estar callado, le opuso una voz: no serviré. ¿Cómo podía decir que no si tenía que decir que sí? Extraña pregunta para la fórmula de la ley. Alguno podrá preguntar, ¿estaba todo preparado? ¿Él era un actor que debía hacer eso que no debía? Pensándolo bien, si nos enfocamos en la vida, el actor invitado seguramente es Dios. El renegado se lanzó a su propio camino para hacer otra cosa, hacerse de amigos y enemigos. Se hizo de barro, se hizo animal, se hizo río y flor, delicadamente entrelazado con todo, para vivir, morir. ¿Cómo andan las cosas por ahí? En el subte, en el tren, en la calle, en el confort. ¿Están tranquilos, sumisos en el pleno genocidio? Porque eso sigue pasando. Todo aquello que fue todavía no fue reivindicado, y todavía lo que es tampoco fue solucionado. Bueno, empiezo la segunda emisión de este programa sin nombre. Lo arranqué el viernes pasado por acá, por la 1057, una radio del partido de San Martín. El programa empieza a las 10 de la noche hasta las 11. Vamos a pasar un poco de música y una batería de asuntos poco difundidos. En el primer programa anduve cantándome a mí mismo, anduve también recordando y repudiando la represión policial en San Martín. Estuve trayendo hacia el presente las
pastillas que la fuerza de los que en otros tiempos se sacaron los clavos de las manos, se sacaron la quipa de la fábrica, renunciaron al paraíso lleno de vírgenes y se pararon sobre sus pezuñas para ver qué podían hacer con ellos, y a partir de ellos, qué podían hacer con un tablero de ajedrez con todas las piezas ordenadas a las que querían derribar. También anduve por el deseo. Hoy las cosas van a seguir por esos caminos, pero con ganas de ser otro, de ser otros. El teléfono, por si alguno quiere mandar algún mensaje, es 4724-3269. Los casos de represión que hoy traigo son más frescos. La otra vuelta estuve comentando algunos que fueron pasando desde el 2004 hasta el 2010 más o menos en el partido de San Martín. Hoy tienen que ver con el interior del país. Bueno, el más conocido de esta semana fue el de Eric Milton Ponce, que estaba en la calle. Había una fiesta y hubo un altercado, salió una persona, le disparó. Resulta que la persona que salió y que le disparó era un policía de la bonaerense, y estaba con otro de la metropolitana, y cuando llegaron los de la federal se retiraron y lo encubrieron. Eso le dicen corporativismo. En Misiones, en la localidad de Jardín América, Sebastián Gómez y Luis Ferreira, de 20 y de 21 años. Casos separados, pero en la misma localidad. Los chicos iban en moto, la policía los persiguió por algún motivo, la sospecha, tal vez portación de rostro, portación de moto, lo que sea. En definitiva los persiguió y el resultado es que los dos murieron por la persecución de la policía. En Santiago del Estero, el 22 de septiembre, Ramón Domínguez Vázquez lo fueron a buscar a la casa, estaba acusado de robo. La policía lo fue a buscar y terminó muerto. Le dieron una paliza en la comisaría, lo torturaron, lo hicieron submarino seco y los agentes de la policía, para no quedar fuera de los procedimientos, lo llevaron al hospital y lo identificaron como un NN. Ahí lo encontró la familia después de varios días. Y en Tucumán, también algo similar, estaba Víctor Alvarado Paz, más o menos para la misma fecha se supo del caso. Lo detuvieron, estaba en la comisaría y lo mataron, la policía. Bueno, estos datos yo los extraigo, los de la vez pasada y los de esta oportunidad, de la Correpi. Y me interesa leer unos párrafos de una presentación que hicieron del archivo 2012, porque ahí explican cómo lo hacen un poco y por qué lo hacen. Entonces, dice así más o menos. La necesidad en nuestra militancia cotidiana de mostrar lo invisibilizado y naturalizado de la represión motivó a Correpi a intentar, a partir de 1996, la sistematización de los datos disponibles sobre personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Con estos datos nos proponemos mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo responde a una política de Estado. Un Estado dividido en clases que necesita de la explotación de la amplia mayoría del pueblo por una reducida minoría y que, para poder garantizarla, inevitablemente hace uso de la violencia y la represión. Nuestro archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico por muchos motivos.
El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Hay provincias enteras de las que solo contamos como fuente con lo poco que trasciende en los medios de comunicación a nuestro alcance. Se percibe, en cambio, la diferente calidad de información de que disponemos en las regiones donde hay activa militancia antirrepresiva, como sucede donde funcionan las organizaciones que, junto a Correpi, integran el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Por eso, convocamos a todo el que lea el archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la información que falta. Es imposible calcular la cifra negra del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Solo podemos afirmar que permanentemente incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando en la práctica que muchos homicidios perpetrados desde el Estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos. Sirva como ejemplo de esto que cuando llegamos a la Plaza de Mayo en noviembre del 2011, registrábamos 3.392 casos desde el comienzo de la democracia. Al día de hoy registran 3.773 casos. Bueno, en segundo lugar, esto no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario, pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del archivo, Correpi se propone generar una herramienta que sirva a la organización y a la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el día a día represivo en nuestro país. El objetivo de este archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de Estado. Porque adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación. Bueno, hasta ahí lo que dice la Correpi. Bueno, los datos que recopila la Correpi son casos de asesinatos que las fuerzas de represión vienen cometiendo desde la vuelta de los gobiernos democráticos. La Correpi hace el archivo y la denuncia de estos asesinatos, lo sigue y al mismo tiempo lo que hace es que no se mueran estos asesinatos en los expedientes judiciales. Yo voy a hacer una salvedad porque el asunto es que los casos que cuantifican en realidad son aquellos en los que las fuerzas represivas matan a alguien que se encuentra desarmado o en una situación de indefensión o no en un operativo policial, para decirlo de alguna manera. A esto se le denomina gatillo fácil, como si para la policía existiera un gatillo difícil. Desde mi punto de vista, todo accionar de las fuerzas represivas es criminal. La existencia y el accionar de las fuerzas represivas está imbricado, está atado, ligado al sistema de la autoridad. Porque la represión es tal para mantener el crimen de la vigilancia, el de la delación. El crimen de las masacres que cometen las industrias, que cometen las guerras, el disciplinamiento del hambre. En definitiva, la represión es para mantener los privilegios de la propiedad privada y sus saqueos. En el País Vasco, bueno, otra vez el accionar de la justicia se llevó detenidos a 18 personas de un grupo solidario con los presos de la ETA. Lo que vimos, o lo que vi en los medios era como que trataban de hacer hincapié en Rajoy, ¿no? En el actual presidente, que supuestamente es de un partido de derechas y que se los habría llevado por su intolerancia y qué sé yo. Pero bueno, tenemos que recordar que el paladín de la justicia
democrático, el juez Garzón, fue aquel que persiguió a la ETA, cerrando todas sus posibilidades de alguna manera civiles, como periódicos, puntos de encuentro, y dándole unas condenas de cientos de años a sus integrantes, ¿no? No hay demasiadas diferencias. Por suerte hoy me siento otro, porque estoy con otros. Estoy transmitiendo un poco de lo que está pasando en esto que le llamamos mundo. Y bueno, voy a seguir por los caminos que empecé a andar el viernes pasado, y voy a seguir hablando un poco del pasado, que me interesa. Es muy interesante ver el pasado, porque refleja las canaletas por donde se va vertiendo el agua, por la que corren los ríos, que parecen novedades y que son cosas que ya vienen de hace rato. Bueno, el 1 de octubre de 1927, Miguel Arcángel Rosigna, Vázquez Paredes y los hermanos Moretti asaltaban al tesorero del Hospital Rawson. Bueno, hablar de Rosigna y de las personas con las que convivió es hablar de imaginación, sobre todo. Es hablar de amor, es hablar de coraje, de solidaridad, de resistencia, es hablar de cárcel. Rosigna parece que por sí solo podría con todo, pero estaba acompañado de otros, como no puede ser de otra forma. Fue un hombre profundamente comprometido con lo que fue el movimiento revolucionario de los años 20 y los años 30. Fue un hombre de acción. En 2 oportunidades planificó la fuga de Simón Radovísky. Simón Radovísky fue aquel ucraniano que mató a Falcón. Una estaba dentro del penal, fue delatado por integrantes de la USA, que es un sindicato socialista y marxista, digamos. Y en la segunda oportunidad lo planificó desde afuera y consiguió que fugara Radovísky en una fuga realmente increíble, en un velero, una cosa muy extraña, y bueno, al final lo reapresaron a Radovísky. También estuvo por acá, por San Martín, junto con Buenaventura Durruti. Durruti fue una de las figuras sobresalientes de los comienzos de la Revolución Española, ya por el año 36, una de las musas inspiradoras de aquella revolución. También, volviendo a Rosigna, participó en diferentes agitaciones, en el comité, más bien, por la libertad de Sacco y de Vanzetti, los estadounidenses. Luego, en el Uruguay, junto con otros compañeros, llevó adelante la fuga del penal de Punta Carretas, que también es algo increíble pensarlo, la dedicación y la imaginación que le daban a sus acciones. Instalaron una carbonería, si no me equivoco se llamaba El Buen Trato, la carbonería, junto al penal, y cavaron un túnel. Estuvieron casi 2 años en esta actividad y lograron fugar de ahí los compañeros que iban a buscar y otros presos comunes. Ese mismo túnel, unos 40 años después, iba a ser, no todo el mismo túnel, sino una parte de él iba a ser usado por los Tupamaros para fugar. 105 Tupamaros se fugaron por ahí. Bueno, por este motivo, por la acción, fue encarcelado en el Uruguay. Ahí cumplió una condena de, creo, de 6 años o de 5, y luego fue entregado a las autoridades argentinas. Acá en Argentina no lo soltaron. Lo habían llevado junto a Malvicini y a Vázquez Paredes. Rosigna, Malvicini y Vázquez Paredes fueron desaparecidos.
en el año 37. El Plan Cóndor y las desapariciones comenzaron mucho antes de lo que dicen los libros oficiales de la buena memoria. Bueno, por otro lado, el 29 de septiembre de 1864 en Londres se funda la AIT, la Internacional de los Trabajadores. Componentes variados le dan vida, ideológicamente hablando, hacia el interior de esta organización. Se van a plantear disputas entre las posiciones políticas y centralistas de Carlos Marx y las proyecciones revolucionarias de Mijaíl Bakunin. Los contrapuntos que se dan entre estas dos personas. Marx planteaba que era necesario desarrollar a las fuerzas productivas para llegar en algún momento a la toma del poder y a través de la lucha política conseguía diferentes mejoras a los trabajadores, pero lo central de este asunto es que lo que potenciaba era el sistema productivo del capitalismo. Por el contrario, para Bakunin, la toma del poder era totalmente contraria a los fines revolucionarios. Y las luchas parciales de los trabajadores eran la práctica insurreccional de la libre asociación por la destrucción del sistema de dominación en su totalidad. En 1872, Marx se lleva o traslada a la sede de la AIT de Londres, que es donde funcionaba, a Nueva York, prácticamente para disolverla. Se llevó un nombre, pero la semilla de la organización libre de los explotados ya había germinado en Francia y en España. En Francia tuvo un papel organizativo importante en la Comuna de 1871. Y en España, a través de los primeros trabajos de la AIT y de las personas que la conformaban, comenzó el movimiento revolucionario, estoy hablando del siglo XIX, muchos años antes, que haría explosión en 1936. A mí no me cabe ninguna duda que el desarrollo de las fuerzas productivas, entre otros colapsos, a los que nos lleva es a la destrucción de la naturaleza, de las relaciones que entre todos, planeta nosotros, entre las relaciones que tenemos y que queremos recuperar. En este sentido, lo que me interesa comentar ahora es un par de cosas que se están dando en Argentina por estos días, un par de movimientos y movilizaciones que tienen que ver con el medio ambiente, que cuestionan algunos proyectos y algunas empresas que abiertamente destruyen la naturaleza. Por el 27 y el 28 de septiembre de ahora, se hizo una marcha en la provincia de Misiones que arrancó de Panambí y llegó hasta Posadas. El motivo principal es decirle no a la construcción de nuevas represas en el territorio misionero. En este caso se trata del proyecto de la represa Garabí, que por lo que se sabe ya se empezó a construir. El proyecto va a detener el curso de las aguas y de los arroyos, de los ríos. Obviamente que al hacer esto lo que cortan es todas las relaciones que tienen las personas con el medio y toda la naturaleza en sí misma, ¿no? Como consecuencia principal de meter un pedazo de hormigón en el medio del cauce de un río. Hay un mapa muy ilustrativo que es increíble, el corte que se realiza en todos los ríos que bajan desde el Brasil hasta la Cuenca del Plata, una tras otra, represas que están proyectadas y que están en cursos de construcción. Las consecuencias de esto
son inimaginables. O las podemos imaginar mirando un poco el globo. Realmente no nos queda mucha duda de lo que puede pasar con todo esto. A esto se le cruzan varios negocios. Por un lado está lo que es directamente la construcción de la represa. Por otro lado está lo que es el negocio energético, que en definitiva a lo que se orienta el negocio energético es aumentar la producción y el consumo, que es el moñito perfecto de la alienación, de la dominación del trabajo-consumo. Trabajás, consumís, trabajás, consumís. El otro negocio que se ve es que cuando hagan la prueba, vuelquen cualquier líquido, pongan algo delante y verán cómo aumenta el caudal, cómo aumenta la profundidad. ¿Para qué? Para que en un río los barcos de gran calado puedan navegar y transportar todo lo que se le arranca a la tierra con mucha mayor facilidad. En definitiva, en Misiones la gente está dispuesta a resistir. También se puede hacer otra lectura de lo que está pasando acá, porque se cruzan varias cuestiones en cuanto a lo que se está reclamando y de qué modo se está reclamando y qué se está repudiando. Algunos van desde la oposición lisa y sin concesiones a la construcción de la represa. Otros pretenden un plebiscito para que se cumpla la ley que obliga al gobierno de Misiones a hacer una consulta cuando se trata de estos proyectos. Y hay otros que están más vinculados con sindicatos del Estado, a la ATE, que piden pruebas de lo que va a provocar la represa y plantean alternativas para una producción sustentable, para que los puestos de trabajo no peligren y así sucesivamente. No hace falta ir muy lejos con el caso de la Botnia en el Uruguay. Por algún motivo político, por hacer algún tipo de muestra de fuerza, se autoriza ahora a Botnia a aumentar la producción y de la manga el gobierno reconoce la contaminación que ocasiona la pastera. Hipócrita, lamentable, todos los adjetivos que se le puedan dar quedan cortos. Espero que no queden cortos para darse cuenta del engaño y de cómo se ríen de uno cuando dicen que están defendiendo los intereses. Es la mentira más palpable que uno puede ver. Cuando uno va a ese río, lo ve lleno de verde, detenido. Bueno, en las afueras de Córdoba, vamos a Córdoba ahora, se está levantando una fábrica de semillas de Monsanto. Hace un par de semanas que diferentes organizaciones están realizando un bloqueo a la entrada de la planta. Bueno, este bloqueo se trasladó a la ruta. Cuando se trasladó a la ruta, los empleados que están construyendo la planta, el sindicato de la UOCRA, la policía, bueno, cada cual a su manera quiso participar del desalojo de las personas. La policía, bueno, avanzó, hubo un par de detenciones, golpes, forcejeos. En definitiva, el bloqueo sigue. Lo mismo. Algunos rechazan por completo la instalación de la fábrica. Ya sabemos lo que produce el famoso glifosato y el combo que vende la Monsanto. Ya sabemos lo que produce la industrialización, y sabemos lo que produce la industrialización en los campos. Desierto, vacío, basta con salir 2 cuadras, basta con pasar José León Suárez, mirar un poco más allá, y después de la villa, y ver el vacío. En Córdoba, volviendo a Córdoba, en los alrededores de Córdoba se hicieron guetos para expulsar a los pobres de la ciudad de Córdoba. Se hicieron guetos que no solamente lo que consiguieron es hacinar a la gente en un lugar, despreciarla, segregarla, sino que también lo que consiguieron es rociarlas con el veneno para la siembra.
porque en las afueras de Córdoba se siembra. No solamente hay una fábrica militar, una fábrica aérea, no solamente tiene todas esas bondades Córdoba, sino que también a todos los pobres que instalaron en ese lugar humanísticamente, los rocían con veneno. A esta altura, a mí la verdad que me parece que por cuestiones de conveniencia política, los pedidos de consultas ciudadanas no le hacen justicia al crimen que las empresas y el Estado llevan adelante con su progreso e inclusión. A mí me parece que luchar desde un punto de vista ciudadano, es decir, respetuoso de las leyes y, de alguna manera, con una fe en un progreso que por derrame vendría a dar una nueva administración de los recursos y también a reemplazar el sistema industrial por uno que sea más amigable con el medio ambiente, con el obrero. Ya no se sabe qué se está planteando, que el Estado se retire o que sea más fuerte y que todo esto vaya a cuajar en una alternativa de asambleas que cuestionen cada uno de los pasos que se vayan a dar en la industrialización de la vida. Realmente estamos perdiendo el tiempo. No quiero decir con esto que la carne, que las personas que están en estos lugares no tengan su valor. Por supuesto que lo tienen porque están defendiendo el lugar en donde viven. Pero desde mi lugar de vida, de palabra y de acción, seguir confiando en que la tecnología va a cambiar nuestras vidas es estar mirando la televisión realmente. Desde mi punto de vista, ninguna de estas cosas va a cambiar las relaciones de poder. Solamente la acción directa puede hacerlo. ¿Qué más? Bueno. Ser otro, ¿no? Qué disyuntiva, qué condición, qué estado. Rimbaud decía que yo soy otro, o no sé, bueno, algo parecido. Lo que en definitiva sería ser otra cosa. Y a la postre también sería un cambio. Cambiarse es revolucionarse. ¿Cuántas personas en este momento se están tirando de cabeza a una nueva vida? A un nuevo modo de relacionarse. ¿Cuántas personas se están quitando de la piel el estado de indefensión, el estado de soledad, el estado de microcosmos, el estado de opresión, y están extendiendo su mano más allá de ese plasma que los recubre, que tiene una carga tan viscosa, en definitiva, porque lo que han logrado es que sea tan viscosa aquella cosa que nos hace permanecer mudos ante el genocidio que se viene dando desde hace cientos de años, por lo menos para hablar de una era industrial, si no lo queremos retrotraer hasta el comienzo de la mentira judeocristiana y etcétera, etcétera. Montones de personas, que no salgan por la tele, que no salgan en los diarios, no quiere decir que no estén. Tenemos que mirar a Turquía, tenemos que mirar a Grecia, tenemos que mirar a Brasil. Este gobierno prácticamente tiene 13 muertos en manifestaciones. En Grecia, por uno solo, pasó lo que pasó en el 2009. Voy a volver un poco al cuento del principio, al cuento de Luzbel Lucifer.
Me imagino que alguien muy prolijo lo ve al señor de las moscas, paradito, con una remera un poco rasgada, y le pregunta: ¿vos renunciaste al country celeste? ¿A la gloria de ser el más bello entre los bellos? ¿Al encandilamiento de la contemplación del culo refulgente de Dios? ¿Al principado sobre todas las estrellas y los estrellatos? ¿Por tirarte de cabeza al fango de la imperfección, del sufrimiento, de la condena? Me lo imagino al cuestionador, que lo miraría desde la ventanilla de su auto, se acomodaría los anteojos negros, le tiraría una monedita y seguiría su camino a su Nordelta, donde lo estarían esperando sus coritos de benjamines, saludándolo aflautadamente, su mujer, contenta, con cerella, pero que se operó medio cuerpo y medio lo tiene hipotecado a una vejez divorciada, pero pensionada de por vida. Miraría su obra y estaría satisfecho, se tiraría en su asiento predilecto y soñaría con que los perros guardianes le construyen todos los días el muro que le muestra el mundo siempre perfecto del lujo y el confort, y con que se despierta al otro día, pero que de otro no tiene nada, y es él, el rey de la colina más alta. Soñaría con que la bolsa nunca se rompiera, con que el gobierno cambiara para formar otro gobierno, porque en definitiva es un progre, con la empresa manteniéndolo flotando en el nivel de la dicha. Pero hay una cosa que le atemoriza y es el semáforo en la avenida, donde tiene que doblar para agarrar la autopista. Sospecha que el perdedor de todas las tardes, el señor de las moscas, lo va a estar esperando. Y no puede saber, no hay pronóstico que se lo vaticine, qué es lo que va a haber en su mano.